va a iluminar. Tienes que leer la Biblia. Porque si no, hermano, no esperen entender el plan de Dios para sus vidas. No esperen que van a tener ya sabiduría para enfrentarse a las situaciones de este mundo si no tienen palabra del Señor. Si tienen el Espíritu Santo, tienen al autor de la Biblia. Ahora, ¿qué quieren que les hable? Vayan a la Escritura para que el Espíritu de Dios entonces empiece a renovar su mente y ustedes sean transformados. Eso es lo que el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 12, ¿cierto? No se amolden, no se esquematicen a este mundo, a este sistema, sino sean transformados por medio de renueven su mente, renueven su mentalidad. Entonces, versículo 12 dice, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley. Versículo 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Melquisedec, porque los que sirvieron aquí fueron de la tribu de Leví, o sea, del orden de Aarón. Versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Leví, dice la Biblia. ¿De qué tribu vino Jesucristo? De la tribu de Judá, y ellos no eran levitas, ellos no participaban en el templo, los de Judá. De ahí no salían los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes venían de la tribu de Leví. Los levitas estaban encargados de todo el asunto del templo. Y el 14 dice, sabemos todos que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y ahí salió Jesucristo, de la tribu de Judá. Versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Está hablando de Cristo, la supremacía, hermanos. Cristo es superior en el orden de su sacerdocio. Versículo 17, pues se da testimonio de Él, de Cristo, hermanos, en el Antiguo Testamento. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de ¿quién? De Melquisedec, un nuevo orden, un nuevo sacerdocio. Versículo 18, queda pues entonces, ahora la conclusión, queda abrogado el mandamiento anterior. ¿A qué se refiere el mandamiento anterior? A la ley, hermanos, a la ley de Moisés, a la ley del Antiguo Testamento. Esta es la conclusión que el escritor llega. Entonces, si es así, que existe un nuevo sacerdocio y nueva ley, versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior. Todo el sistema de ley de Moisés, incluyendo los 10 mandamientos, dice la Biblia, queda abrogado, ya queda anulado. Ahora esto es interesante, porque el día de hoy vemos tantos cristianos que todavía viven arrastrando la ley de Moisés. Todavía van al Antiguo Testamento y hacen de cuenta que todo lo que está en el Antiguo Testamento es para nosotros los que vivimos en un nuevo pacto de la gracia, Nuevo Testamento. Y la Biblia dice, eso ya quedó anulado, ya quedó abrogado, dice, hermano, la Escritura. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Ahora, ¿cuál era el problema de ese mandamiento anterior? Dice, queda abrogado a causa de su debilidad e ineficacia. El sistema de ley, el sistema de obediencia para acercarse a Dios, hermanos, era débil, fue débil y fue ineficaz. En pocas palabras, no sirvió para acercarse a Dios, es decir, para recibir la plenitud del fin de ese estar delante del Señor totalmente justificado. El sistema de ley no funcionó por su debilidad e ineficacia. No que la ley en sí era mala. ¿Por qué no funcionó, hermanos? ¿En quién estaba el problema? ¿En la ley o en el ser humano? Ser humano. En el ser humano. La ley en sí misma
encima la Escritura dice, es buena, es santa, es justa, no hay problema con la ley. El problema es con el ser humano. No, así no se puede llegar a Dios por medio de tratar de obedecerle, hermanos. Y como les digo, hay 10 mandamientos. Vean, ahora hay más de 613, hay como 613 mandamientos en total, mandamientos y regulaciones en el Antiguo Testamento. 613. Pero hagan a un lado los 600, hermanos, y a los 603 y nada más dejen los 10 mandamientos. Ustedes pueden imaginarse un ser humano que desde que nace hasta que muera cumpla uno de los mandamientos, no los 10, uno nada más. ¿Ustedes creen que es posible eso? ¿De cuál mandamiento, hermanos, creen que puede cumplir desde que nace hasta que muere de los 10 mandamientos? Ninguno. Cero. ¿Entienden? Ninguno. Mencionen a cualquiera de los 10 mandamientos, hermanos, desde que nace hasta que mueres, cumplirlo 100% perfección, a la perfección. No existe un ser humano que cumpla uno. Entonces, ¿ustedes creen que va a cumplir 10? Si con uno, hermano, menciona cualquiera de la Escritura y no se cumple, un ser humano no lo puede cumplir. Ahora súmenle los 603 más mandamientos y regulaciones del Antiguo Testamento. No hay manera, y aquí está, hermanos, versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia, y el problema fue el ser humano. ¿Recuerdan lo que Dios dice, hermanos, del ser humano sin Cristo, sin Dios? Engañoso y perverso es el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y en Romanos también describe, ese es el ser humano, ese es el corazón del ser humano. Y por eso dice, ya quedó anulado el mandamiento. El problema del ser humano. Versículo 19, pues nada trajo a la perfección la ley. Nada perfeccionó la ley. ¿Se dan cuenta? Versículo 19. Nada, por medio de la ley no llegó el cumplimiento de la redención. Y eso es lo que el autor quiere que la gente entienda. No funcionó, no, la ley no perfeccionó nada, no hizo nada. Ningún ser humano se acercó a Dios en verdadera comunión, en verdadera, hermanos, justificación por medio de la ley. Y dice aquí, nada perfeccionó la ley, sino que fue una introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Por eso sí vino la perfección, por la introducción de una mejor esperanza. ¿Mejor que qué? Que el sistema de ley. No sirvió, fue débil, fue ineficaz, pero vino la introducción de una mejor esperanza por la cual el ser humano se puede acercar a ese un Dios vivo y verdadero que existe en todo el universo. ¿Cuál es esa nueva esperanza, hermano? ¿Cómo se llama esa nueva esperanza? Nuestro Señor Jesucristo. Su obra perfecta, completa, final. Esa es nuestra única esperanza. Por eso el apóstol Pablo, también, hermano, inspirado por el Espíritu, dijo, Jesucristo en ustedes es su única esperanza. La única esperanza para la raza humana no es el cristianismo, no es la religión. La única esperanza para la raza humana es una persona viva, verdadera, que se llama Jesucristo y es el Hijo de Dios vivo y verdadero. En Él el ser humano tiene su esperanza. Nada perfeccionó la ley, sino una mejor esperanza, hermano, la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Eso sí trajo la perfección, que es Cristo Jesús. Versículo 20, y esto no fue hecho sin juramento. La mejor esperanza que es Cristo. Versículo 21, porque los otros sacerdotes, hermanos, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento de quien le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, de una mejor garantía. Alguna versión en inglés hablan, hermano, que Jesus was made a guarantor. Es el que garantiza algo, es el garantizador, en español sería.
Y escuchen, la garantía en sí no sirve de nada si el que garantiza es cuestionable su carácter. Escuchen esto, hermanos. Si ustedes me conocen que soy un mentiroso que nunca cumplo, y yo les firmo una garantía de que les voy a pagar su carro o los $1000 que me prestaron, ¿ustedes van a confiar en esa garantía? ¿Pero por qué? Porque lo que lo garantiza es un mentiroso, es un hipócrita, ese nunca paga. Pero si ustedes conocen a la persona que les firma una garantía, que es una persona honesta, que nunca ha quedado debiendo algo, que pueden confiar en él, entonces ustedes confiarían en esa garantía. Claro que sí. Y aquí dice, Jesucristo por lo tanto es fiador de un nuevo pacto. Él lo garantiza, de manera que podemos nosotros firmemente y relajadamente y tranquilamente, hermanos, confiar en Él. Versículo 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Esto hasta da risa, ¿cierto? Da cierta risa, pobrecitos. Next, la muerte venía, porque lo mataban, ya se moría, viejito. Otro sacerdote, otro sumo sacerdote, y después moría, otro sumo sacerdote, moría, otro sumo sacerdote, llegaron a ser muchos. El cristianismo no tiene más el sistema de sumo sacerdote. La Iglesia Católica de Roma sí, y está equivocada. A la luz de la Biblia están equivocadísimos. No necesitamos más sumo sacerdote. Miren los papas, el papado, hermano, es una doctrina falsa. Que el apóstol Pedro fue el primer papa, falso, mentira, no es verdad a la luz de la Biblia. Pero ¿cuántos papas ha habido? ¿Y por qué no permanece un papa? Porque se muere, porque son seres humanos, hermanos. Y da gran pena verlo ya bien viejito, que ya lo llevan y lo ponen y lo paran y ya no saben, hermanos, pero se muere, entonces viene un nuevo papa. Y después se muere y viene otro papa. El sistema sacerdotal humano, hermanos, ya se acabó. Toda religión que todavía depende de seres humanos, hermanos, tiene que estar reemplazando y reemplazando y reemplazando. Pero miren a nuestro Señor Jesucristo, versículo 24, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Amén. Es decir, permanente. Es decir, intransmisible. Es decir, que no se pasa a un sucesor. No va a haber otro sucesor, hermanos, aparte de Cristo Jesús, porque Él permanece para siempre. Si Cristo fuera a morir, entonces necesitaría un sucesor. Pero aquí la Escritura dice, y los otros, versículo 24, más este Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio incambiable, permanente, inmutable, intransmisible, no se pasa a otro sucesor. En el 2018, hermano, leí en el internet, la Iglesia Católica Romana ha tenido 264 papas hasta el día de hoy. 264 papas, y sigue contando, porque el que viene, si Cristo no tarda también otro tiempo más, el que está ahorita se va a morir y van a tener que reemplazarlo. Cristo tiene un sacerdocio inmutable. Versículo 25, por lo cual también puede salvar temporalmente a los que por Él se acercan a Dios. Amén, hermanos. ¿No? Mi Biblia no dice temporalmente. Perfectamente, perpetuamente. Versículo 25, por lo cual también puede salvar perpetuamente, no temporalmente, perpetuamente a los que por Cristo se acercan a Dios. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote vive siempre para interceder por ellos, por los que se acercan a Dios por medio de Él. Perpetuamente, es decir, completamente, hermanos. Y algunas Biblias dicen, hermanos, eternamente. Puede salvar también eternamente a los que por Él se acercan a Dios. Y una vez más, la salvación de Cristo Jesús no es temporal. No depende
de si cometes errores en el camino, hermano. ¿Recuerdan la ilustración que les di del bote ese que llevaban y lo sacaron, pero en el camino a la tierra se portó mal que lo acaban de sacar, y entonces el que lo llevaba a tierra lo echó otra vez? Y les dije, entonces, ¿que lo salvó o no lo salvó? Fue una salvación temporal nada más, pero salvación es sacarlo del agua, subirlo a la lancha y llevarlo a tierra firme. Eso es salvación completa. No nada más sacarlo de la lancha y cuidadito y te portas mal porque te echó al agua otra vez para que te ahogues. Eso no es salvación. Salvación perpetua es la de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Vean, Cristo Jesús, hermano, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes de los cielos. ¿Y saben qué vimos, hermanos, en la guía número 7? Que está a disposición de ustedes. Todo eso somos nosotros en Cristo Jesús, santos, inocentes, sin mancha, apartados de los pecadores y hechos más sublimes que los cielos. Todo eso que habla de nuestro sumo sacerdote Cristo, dice también de nosotros, de los que hemos creído en Cristo Jesús. Versículo 27, porque no tiene necesidad Jesucristo cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, a Cristo Jesús, hecho perfecto para siempre. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Porque ese es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y recuerda que con anterioridad dice, hermano, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Él siempre vive intercediendo por nosotros. No hay un momento que la intercesión del sumo sacerdocio de Cristo Jesús falle. Si falla un instante, estamos perdidos. Y sería blasfemia la obra de Cristo Jesús en la cruz. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a terminar. Una vez más, cerremos nuestros ojos para no distraernos. Señor, bendito sea tu nombre. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por la iluminación de tu Espíritu Santo, por darnos ese entendimiento, Dios, para comprender tu Escritura. Señor, gracias porque tu Hijo Cristo Jesús es nuestro Salvador y Él es nuestro sumo sacerdote de acuerdo al orden, no de Aarón, sino de Melquisedec. Él ha sido hecho sacerdote para siempre. Y como vive para siempre, Señor, su sacerdocio no va a cambiar, no se va a transferir a nadie más. Él vive eternamente para interceder por nosotros, y su salvación por eso es perpetua, es eterna, Señor. Y estamos confiados en la veracidad de tu palabra, Señor. Sigue, Señor, iluminándonos para que crezcamos en el conocimiento y en la gracia de Cristo Jesús y pueda ser reflejado en nuestras vidas, y que nunca dejemos de hablar del Evangelio, Señor. Gracias, Padre. Ahora llévanos de este lugar, despídenos de este lugar. Sabemos que tú vas con nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.